Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista académica; el doctor André Benavides, constitucionalista; el doctor Stalin Raza, catedrático constitucionalista. Les invitamos a este diálogo para hablar de hechos que han ocurrido durante los últimos tiempos y cuya repercusión demuestra, por un lado, la falla de la justicia ecuatoriana; por otro, los procesos que se han seguido en el exterior, como el caso del excontralor Carlos Polit, que está procesado en el estado de Florida. Él ha presentado una fianza para 14 millones. Él, en las declaraciones patrimoniales aquí, no tenía ese monto, y resulta que allá pone de fianza, es decir, para recuperar la libertad, ir a su casa, pone 14 millones de dólares. Esta es la demostración de los niveles de corrupción y de autoridades, de quien debió controlar, auditar el sagrado manejo de los recursos del Estado ecuatoriano, como dice la Constitución, artículo 211. Simplemente allí están los hechos que demuestran estos altos niveles de corrupción. Igualmente queremos hablar del caso Glass. Ya se aceptó la apelación, esto irá al sorteo en la Corte de Santa Elena. El procurador anunció este miércoles que va a haber está la defensa, que ha dicho muy sólida para presentarla cuando se asuma el tribunal de la Corte de Santa Elena. La bienvenida a la doctora Pamela Aguirre. ¿Cómo ve? Empecemos con el caso del Contralor. ¿Cómo ve esta situación, doctora Pamela Aguirre? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, a todos los que se encuentran en la sala, Stalin, André, y pues a toda la audiencia. El tema del Contralor es un tema que creo que como sociedad trastoca ya las fibras más sensibles respecto a esta lucha o este uso adecuado de los fondos públicos. Empezaré por esto. A la Contraloría constitucionalmente le corresponde supervigilar el orden, el manejo adecuado de los recursos públicos. Y con base en aquello, entonces, claramente llama la atención que una persona que ha sido funcionario público y que su patrimonio principalmente obedece a su trabajo como funcionario público, de repente haya tenido un incremento inmenso. No tengo una palabra para señalar cómo ha crecido un patrimonio en esa cantidad, y que tenga la capacidad para tener para pagar esta fianza. Y aquí la pregunta es, bueno, si el Contralor vigila, controla el uso de los recursos públicos, ¿quién controla al controlador? ¿Quién es el que va a juzgar o quién es el que va a vigilar que el Contralor sea una persona impoluta, sea una persona que responda y obedezca a los máximos principios de honestidad que se requerirían para su función? Y entonces nosotros vamos a la génesis de los problemas en el caso de la democracia ecuatoriana, y es básicamente quiénes o los procesos por los cuales se designan a estos altos funcionarios. Alguien podría decir los concursos en alguna medida buscarían que sea el más apto para que cumpla, o más bien dicho, el más apto para que llegue a este cargo. Pero pues ha demostrado que estas personas que han resultado de concursos poco transparentes básicamente no han sido los idóneos ni los capaces de llevar a cabo una función pública con máximas de honestidad. Entonces, aquí tenemos que nuevamente repensar tal vez en sistemas mixtos de designación de autoridades por medio de las cuales efectivamente los
las autoridades políticas se hagan responsables también de a quienes nombran. Un poco esta idea de si es un concurso público, nadie es responsable, es una persona que llegó en concurso público, últimamente se están lavando las manos y respecto a la designación del señor excontralor, a propósito señalando que fue designado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero ejerció en el gobierno de Rafael Correa, y nos olvidamos de esa responsabilidad política, de cómo llegaron al cargo, y además también la capacidad que deben tener para ejercer estas sensibles funciones. Pamela, con una circunstancia, recordemos que el Contralor en una de las designaciones obtuvo en el concurso 100 sobre 100, o sea, ¿cómo entender un Contralor sentenciado en el Ecuador, procesado en los Estados Unidos, y un Contralor de esta magnitud? Esto habla muy mal del proceso. ¿Y por qué voy a hablar mal por qué digo que habla muy mal del proceso? Porque finalmente, pues parece ser que el concurso poco transparente, no solo que fue poco transparente en la fase de oposición, es decir, en las preguntas, en las respuestas, en la evaluación que se hace al candidato, sino además en el tema de veeduría, en el tema de la calificación y la verificación de la idoneidad de la persona para llegar a ese cargo. Es el cargo, uno de los cargos más sensibles, junto con el cargo de fiscal general de la Nación, que requeriría buscar todo tipo de tacha para que efectivamente una persona que tenga algún tipo de tacha no pueda llegar a un cargo así. La persona que llega a un cargo así debe ser una persona totalmente transparente en su vida privada y en su vida pública. Esto quiere decir entonces que nosotros podamos conocer efectivamente su patrimonio. Y aquí hay una serie de vicisitudes. Los contertulios conocen muy bien que un funcionario público cada 2 años tiene que realizar una declaración de patrimonio. Pues bueno, ¿qué pasó con eso? Porque de repente si inicia con un patrimonio de 1 y de repente crece a 1000, hay algo que está ahí mal. Pero volvemos al mismo tema. ¿Quién controla al controlador? ¿Quién es la autoridad que vigila y supervigila que este contralor sea adecuado en sus funciones? Entonces, temas como publicitar las declaraciones ayudan, sí, pero en el caso de la Contraloría esto tendría que rendirse cuentas a otra autoridad. Entonces tendremos que buscar nuevos mecanismos para que este control que se le pueda hacer al controlador sean de alguna manera de la sociedad y que se haga público además toda su actuación, tanto pública como privada. Quiero dar la bienvenida al doctor André Benavides. ¿Cómo afrontar la situación de este contralor que está procesado en los Estados Unidos? Buen día, André. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, un saludo para Pamela, para Stalin y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Bueno, el caso del ex contralor Pollitt en realidad demuestra la fragilidad, las deficiencias que tiene nuestro sistema de justicia. Pero por otro lado también ratifica que muchas veces ciertos sectores políticos han cooptado las instituciones de control. Y debemos partir desde el momento en el cual el señor Pollitt asume cargos públicos, porque aquí tampoco no es cuestión de decir que era un funcionario del correísmo. No necesariamente, porque también debemos tener en cuenta que él comienza la actividad pública en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Era secretario particular de Lucio Gutiérrez, fue gobernador, después parlamentario andino, y dada la coyuntura, después pudo ser Contralor General del Estado. Pero claro, ahí sí ya comienzan estos resquicios, por así decirlo, de la forma como eran sus actuaciones. En ese sentido, vemos que prácticamente en el gobierno de Correa estuvo en el cargo algo alrededor de 10 años. Sin embargo, también vemos que mientras ocupaba ese cargo, prácticamente el señor, en lugar de dedicarse a verificar el cumplimiento de la gestión de las diferentes entidades del Estado, en lugar de controlar el buen uso de los recursos públicos, el señor hizo de la Contraloría una oficina como negocio particular. Y muestra de aquello, estimado Miguel, es que el señor Pollitt, con sueldo público, tiene un patrimonio de alrededor de $14 millones. Y haciendo unas simples matemáticas
con un sueldo de $5,000 por 10 años, no llega ni siquiera al $500,000. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y de dónde tendrá tanto dinero el señor Poli? Pero vemos que en efecto la Contraloría General del Estado fue utilizada como una suerte de espacio en el cual se glosaban y se quitaban glosas. Y cuando ya fue procesado penalmente aquí en el país, se pudo dar cuenta que prácticamente había pedido algo alrededor de $6 millones en lo que tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico San Francisco a Odebrecht. Después también existe $4.1 millones en lo que tiene con el desvanecimiento de glosas, en lo que tiene que ver con el proyecto Mandariacu. Entonces prácticamente el señor estaba sentado ahí no para velar por los intereses de los ecuatorianos, sino que estaba en realidad viendo sus intereses personales. Pero aquí también creo que es importante recalcar, estimado Miguel, que este cargo de Contralor justamente también tiene como consecuencia o razón de ser las deficiencias que tiene nuestra Constitución de la República. Porque ahora cualquier persona puede ser Contralor General del Estado. Tienes que cumplir la mayoría de edad, estar en goce de los derechos políticos y nada más. Cuando la Constitución del 98 te exigía otro tipo de requisitos, como la experiencia, que tengas en este caso títulos de tercer, cuarto nivel que sean acreditados, que te permitan ejercer el cargo. Y por eso vemos, estimado Miguel, cómo actualmente cualquier persona puede llegar a hacer el cargo de Contralor, cargo en el cual muchas veces se devuelven favores políticos. Y esa es la razón, estimado Miguel, que actualmente en la Asamblea Nacional se está también tratando de ver la forma de cómo tener incidencia en el Consejo de Participación Ciudadana, porque justamente el Contralor es el que al final del día te quita responsabilidades o te impone responsabilidades si es que eres un enemigo político. Y creo que también es necesario indicar, estimado Miguel, que cuando el señor Polit ya prácticamente sabía lo que le iba a ocurrir, él fugó del país. Y justamente eso se dio, y creo que muchos nos acordamos que en el año 2017 se dieron una serie de operativos a nivel nacional justamente por este cargo, incluso en el cual ya se le enlodaba, por así decirlo, al ex vicepresidente Jorge Glass. Y el señor Polit, afortunadamente, por suerte, por ahí tuvo alguien que le sopló de manera anticipada, pudo ir a Estados Unidos y ha podido evadir la responsabilidad de la justicia ecuatoriana. Pero vemos que en el caso de la justicia ecuatoriana también nos queda debiendo, porque hasta la fecha yo no conozco que por parte de la Corte Nacional de Justicia o de la Procuraduría General del Estado se han activado algún tipo de mecanismo que permita recuperar lo que ha sido producto de estos actos de corrupción. Y se dice por poco que el señor Poli vive en calidad de indigente. Pero otra cuestión es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y cómo es que aquí tuvo esa condición y allá entrega solo de fianza $14 millones? Es que ese justamente ratifica, estimado Miguel, las deficiencias de nuestra justicia. Aquí se dice prácticamente que el señor Poli es un indigente, que no tiene patrimonio. Pero cuando ya va a Estados Unidos, ahí vemos que tiene un patrimonio de $14 millones y te da una fianza de $200,000 cash para tener este arresto domiciliario. Para quienes están haciendo el seguimiento de este caso en la Florida, dicen que inclusive la fianza es mucho más alta de lo que se ha pedido, e inclusive para personas que han cometido delitos de narcotráfico. Entonces estamos hablando de que este caso tiene una envergadura bastante alta, que inclusive sí le interesa al propio gobierno de Estados Unidos. Pero vamos ahora a un aspecto adicional. Seguramente el señor Poli, más allá de la fortuna que amasó con recursos públicos y con actos de corrupción, evidentemente esto también va a causar mucho revuelo a nivel nacional, porque no solo es que fue un funcionario en la época del correísmo, sino que fue un funcionario de vieja data, y él sabe obra, vida, milagros de un montón de políticos y de autoridades que ejercieron estas dignidades, principalmente de elección popular. Entonces yo estoy pensando que el momento que el señor Poli ya se someta a una delación
en el cual va a ser un cooperador eficaz, alguna cuestión así, evidentemente eso sí va a patear el tablero político en nuestro país y también el tablero judicial, porque por ahí van a salir algunos que tienen cierto tipo de protección y que en la esfera, en el radar ecuatoriano todavía no asoman. Pero el momento que el señor Poli comience a cantar los nombres, creo que va a tener una incidencia bastante fuerte en lo que tiene que ver en nuestro país. Porque, bueno, afortunadamente la justicia en Estados Unidos, en cierta forma podríamos decir que tiene un alto grado de independencia y de imparcialidad. Y obviamente que no aceptan cualquier tipo de cooperación eficaz, porque recordemos la cooperación eficaz que hizo el señor Capaya. Hasta la fecha el señor Capaya está esperando que le den algún tipo de beneficio penitenciario, porque dice, yo ya canté, pero hasta la fecha el señor sigue recluido. Pero vemos que en Estados Unidos yo creo que las condiciones que el sistema de administración de justicia le impuso al señor Poli deben ser bastante fuertes, que inclusive yo creo que se van a delatar algunos funcionarios de alto nivel o exfuncionarios de alto nivel que muchas veces utilizaron de la Contraloría para, en este caso, excluirse de algún tipo de responsabilidad. En todo caso, veamos, estimado Miguel, qué pasa en los próximos días y en qué termina esta situación judicial del señor Poli. Por cierto, como se ha señalado esta mañana, una es la justicia ecuatoriana y otra la justicia de Estados Unidos. Bienvenido al doctor Stalin Raza. ¿Cómo analiza usted la situación que está pasando en Estados Unidos con la justicia de ese país, el ex contralor Carlos Poli, partiendo de un hecho? No se requiere para ser contralor virtudes éticas, morales, profesionales, conocimiento no solo de las finanzas públicas, incluso probidad notoria, porque el 100 sobre 100 que sacó no le permite decir que tiene una probidad notoria, doctor Stalin Raza. Buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a su audiencia y, por supuesto, bien un cordial saludo a Pamela y a André. Sí, yo estoy en general de acuerdo con los diagnósticos que han dicho los dos panelistas, pero quiero tocar algunos puntos. Primero, lo que usted mencionaba en su pregunta. El señor Poli fue electo con el 100% del puntaje, ¿no? O sea, eso demuestra que los procesos de selección, no solo él, ¿no? Recordemos algunos otros personajes más que fueron calificados con puntajes altísimos. Les faltaba más bien, o mejor dicho, les sobraba puntos para ser designados. Ahí está la señora Martínez, que fue vicepresidenta de la Corte Constitucional, también con un altísimo puntaje, y sabemos cuál fue el destino que tuvo. Ahí estuvieron los dos fiscales de la época correísta, el doctor Vaca y el antecesor de él, el doctor Chiriboga, con altísimos puntajes, y ya sabemos cuáles son las trayectorias que mantuvieron durante el ejercicio de sus funciones. Entonces uno podría decir... El doctor Vaca Mancheno, porque hay otros doctores Vaca muy respetables en el país. Sí, claro, me refiero al que fue fiscal general. Vaca Mancheno. Sí, desde luego, en un proceso de selección en donde además se demostró que las mismas personas que habían participado en el Consejo de Participación Ciudadana para designarle, después fueron a trabajar de asesores de él en la Fiscalía General del Estado. O sea, ya ni siquiera se cuidaban las formas. Entonces, bueno, esto demuestra empíricamente que los concursos no son la panacea. La famosa meritocracia no es la panacea que pueda garantizar que haya probidad en el ejercicio del cargo, ni competencia ni probidad en el ejercicio del cargo. Eso en primer lugar. Y luego tenemos el señor Celi, que también fue designado en otro proceso y además por otro Consejo de Participación Ciudadana, presidido nada menos que por el doctor Trujillo. Y también el señor Celi cayó en la misma práctica. Eso también prueba, y lo que voy a decir va a ser lamentable porque el Ecuador se va a llevar una frustración en ese sentido, pero eso también prueba que existió una política institucionalizada de corrupción en la Contraloría General del Estado para extorsionar a la gente a cambio de dinero y de esa manera emitir informes, o ya sea estableciendo responsabilidades o desvaneciéndolas. Entonces, no va por ahí la cosa, ¿no? Y lo que usted dice es verdad, hay sistemas de selección, lo que Pamela también ha dicho, hay sistemas de selección mixtos, pero ninguno de esos sistemas, lamentablemente, en el Ecuador está ensayando dos cosas que a mí me parecen fundamentales. O sea, en cargos como estos,
de funcionarios de control, finalmente son encargos en los que tienen que participar también los órganos democráticos, es decir, la propuesta debería venir del presidente de la República y el proceso de selección y el proceso del escrutinio estar llevado adelante por el legislativo, pero además donde se incorporen criterios técnicos, no solo políticos, para los procesos de concurso, pero además criterios técnicos que ya le hablan a usted y le permiten diferenciar cuáles son las virtudes cívicas que deben tener. No son morales, son virtudes cívicas que pueden ser fácilmente rastreables, objetivamente rastreables. Esto es una teoría, la teoría de las virtudes cívicas que se está aplicando ahora en procesos de selección en otros países, ¿sí? Que debería aplicarse acá también para efectos de poder garantizar esa probidad tan anhelada que los simples concursos con puntitos y de manera manipulada por parte de quien hace el concurso y quien hace el reglamento y quien califica los puntitos han dado pruebas de no servir. Ahora, el proceso del señor Pollitt en los Estados Unidos también nos va a llevar a algunas decepciones. La primera de ellas, la Procuraduría General del Estado ha anunciado que se va a presentar el Estado ecuatoriano como víctima en ese proceso para saber si se puede recuperar algo del dinero que en los procesos en el Ecuador ha sido determinado como esquilmado por el señor Pollitt. Lamentaré yo decirle al señor Procurador General del Estado que le va a pasar algo parecido a lo que ya le pasó con los juicios de Petroecuador. En los casos de Petroecuador, donde también existieron personas que se declararon cooperadores eficaces y que se declararon confesos de delitos de los Estados Unidos, Petroecuador se presentó como víctima y el gobierno de los Estados Unidos le dijo al gobierno ecuatoriano, no señor, porque aparte de ser las personas, usted tiene una estructura institucional en la que ha participado toda la institución Petroecuador para organizar esta estructura delictiva y por lo tanto el Estado no puede reclamarse ser víctima de aquello, porque el Estado tenía la obligación de prevenir y de sancionar los actos de corrupción y no lo ha hecho. Y en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Además tenemos la evidencia de dos contralores consecutivos que han sido acusados exactamente de lo mismo, el señor Pollitt y el señor Celi. Esa será la primera frustración, digamos. Claro. Por otra parte, sí, es verdad que el señor Pollitt estará cantando. Exactamente, pero ¿cree usted que Pollitt va a cantar todo lo que sabe que será muchísimo? Pero es que este es requisito sine qua non. Caso contrario, los fiscales de Estados Unidos no habrían aceptado que él se somete al procedimiento rápido, ¿sí? Una de las condiciones para que exista el procedimiento rápido en los Estados Unidos y acá también en el Ecuador es que, en primer lugar, el procesado acepte su participación en los hechos y, en segundo lugar, que proporcione datos eficaces que permitan determinar quiénes más han participado en la estructura delictiva. De lo contrario, no habría sido posible que le acepten eso. ¿A cambio de qué? A cambio, seguramente, de una reducción de la condena. Se hablaba, y yo creo que es verdad, que los cargos que él enfrentaban ascendían más o menos a 100 años de privación de la libertad, varias condenas. Entonces, es obvio que el señor Pollitt estará precautelando eso, estará trabajando para que le reduzcan significativamente su condena. Y en los Estados Unidos, al igual que acá en el Ecuador, eso no pasa si no hay la entrega de datos y de información relevante que permitan determinar quiénes más participaron dentro de la estructura delictiva. Así que en esto coincido con André. Yo creo que en el país se sabrán muchos nombres a futuro, pero habrá que ver cuál es el grado y el nivel con el que el señor Pollitt también vaya entregando esa información y cuán fiable pueda ser tal información. Ahora, quiero concluir esta primera parte diciéndoles que ahí hay una cosa también interesante. El sistema de fianzas en los Estados Unidos funciona de una manera particular, ¿no? Efectivamente, el señor Pollitt ha tenido que entregar $200,000 en dinero en efectivo, en cash, para poder salir en libertad y, como su nombre lo indica, ha tenido que garantizar, ha tenido que afianzar con bienes que habrá que ver si son de patrimonio de sus hijos, porque tal como se lo ha presentado allá, son del patrimonio de sus hijos y de su cónyuge, y habrá que ver si efectivamente sus hijos y su cónyuge, y en esto la justicia norteamericana yo supongo que va a ser muy cautelosa y muy cuidadosa, efectivamente pueden justificar la propiedad de ese patrimonio, porque si son prestanombres o son testaferros del señor Pollitt para encubrir o para esconder el patrimonio que realmente le pertenece al señor Pollitt, pues entonces estarán en problemas toda la familia y no solo el señor Pollitt. Vamos a ver qué desenlace tiene el juicio rápido que concluirá la próxima semana. El otro tema que quiero plantearles a nuestra invitada e invitados, doctora Pamela Aguirre, el caso del habeas corpus. Ya fue aceptada la apelación, va a sorteo al Tribunal de la Corte de Santa Elena, con una circunstancia
Desde el ámbito político se ha reivindicado el sector correísta que es inocente, dicen entre comillas, cuando tiene 2 sentencias condenatorias por corrupción, caso de Brecht, caso de sobornos, y una tercera sentencia condenatoria que está apelada, este mes de mayo debiera decidirse en la Corte Nacional. El habeas corpus no ha eliminado, doctora Pamela Aguirre, las 2 sentencias condenatorias que lo señalan como un corrupto, uno de ellos por cohecho, el señor Glass. Estimado Miguel, usted lo dijo perfectamente, el habeas corpus no borra, no elimina, no revoca las decisiones de los procesos penales, y eso se tiene que dejar totalmente en claro para la opinión pública. El habeas corpus es una garantía de protección del derecho a la libertad, y también hay que señalarlo y enfatizar, el argumento para el otorgamiento del habeas corpus era que, o ha sido, que el señor Jorge Glass ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esa es la razón por la cual el juez, en su consideración, otorgó este habeas corpus. Pero eso, vuelvo y repito, como usted bien lo señala, no tiene nada que ver con revocar decisiones ejecutoriadas firmes respecto a los procesos penales. Consecuentemente, sus consecuencias, perdón la redundancia, las consecuencias de estas sentencias con el habeas corpus, él ha pasado solo a otro estado dentro de la condena en su domicilio. Sí, de hecho él está cumpliendo una sentencia, es decir, tanto es así que él tiene la obligación de presentarse mensualmente ante la Corte Provincial del Guayas, que es el lugar de su domicilio. Entonces, esto quiere decir que él no es que está libre, él está cumpliendo una pena a través de esta figura que este juez aplicó, a mí me parece de manera irregular, y que efectivamente no deja sin efecto la sentencia penal. Tanto es así que la reparación económica él está obligado a cancelarla, él está obligado a reponer los fondos que a través de la sentencia se señalaron. El habeas corpus es una figura, y se tiene que repetir esto, que lo que busca es proteger la vida, integridad física y salud, en este caso, de la persona que ha solicitado el habeas corpus, pero no tiene o no es remedio de procesos penales. Doctora Aguirre, ¿qué implica la apelación y cómo se desarrolla este proceso de apelación? A ver, esto es bastante interesante. A mí hay algo que sí me llama la atención nuevamente de este proceso, y es la tardanza con la cual subió el proceso en apelación. De hecho, nosotros o la comunidad jurídica pues conoció que la apelación se dio 3 días después de notificada la sentencia. Y efectivamente recién en estos días está subiendo el expediente, se va a sortear una sala, se sortea una sala de la Corte Provincial de Santa Elena, y de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, este proceso tiene que ser resuelto sobre los méritos del expediente. Se ha señalado por parte de Procuraduría que se está realizando una sólida defensa, pues esto habrá que ver, habrá que analizar. ¿Por qué? Porque si se reproducen los mismos argumentos o la nula defensa que fue en instancia, no debe llamar la atención que los jueces de la Corte Provincial ratifiquen una decisión, ratifiquen la decisión del juez de instancia. Es decir, en este momento le corresponde al Estado probar que no hubo estos tratos crueles, inhumanos o degradantes, o inclusive comprometerse a que esta persona cumpla su pena en un centro en el cual pues esta persona pueda tener la atención médica, la atención psiquiátrica que se ha solicitado. También es importante señalar que, de conformidad con la ley, no existe una obligación de llevar a cabo una audiencia, no existe una obligación de aportar prueba. No obstante de aquello, dada la coyuntura del caso y además dada la relevancia que esto tiene para la praxis de esta garantía en el país, porque todos los ojos están puestos en esta apelación, sí que sería importante que pues se solicite
que se lleve a cabo una audiencia, que se practique prueba, para que efectivamente el Estado pueda demostrar que no existen estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, razón por la cual fue otorgado el habeas corpus, y se pueda revertir la decisión. Si se revierte la decisión, pues esta persona tendría que volver a cumplir su sentencia en un centro penitenciario en el que efectivamente se den todas las facilidades para que su vida e integridad, y en este caso salud, sean satisfechos. Doctor André Benavides, ¿cómo ve este proceso de habeas corpus y la apelación que ha sido presentada y que hoy debe ventilarse en la Corte de Santa Elena? Perfecto, Miguel. En realidad yo no soy muy optimista con lo que pueda pasar en la Corte de Santa Elena, y por una sencilla razón: que los jueces de la sala correspondiente que tramitará este recurso de apelación no es que van a conocer prueba nueva, no es que van a conocer nuevos argumentos, tienen que resolver en mérito de los autos, es decir, con la prueba que presentó en su momento la señora Malavé y con la írrita defensa que hizo el SNAI, que prácticamente es nula. Entonces, como jueces de Santa Elena ni siquiera tienen la obligación de convocar audiencia. Y en ese sentido, tranquilamente, ellos podrían revisar el expediente y obviamente al no existir pruebas de descargo, podrían ratificar la sentencia de primera instancia. Claro. Entonces yo en realidad estoy bastante preocupado, porque una cosa es el discurso que vende el gobierno nacional y el procurador general del Estado. Claro, o sea, el representante del SNAI diciendo, bueno, hemos fundamentado el recurso de apelación, hemos indicado que existen vicios de procedimiento, existen algunos elementos de fondo que podrían revocar la sentencia. Sí, pero eso era en el momento procesal oportuno, no en apelación. Ojo con eso, porque aquí tú no puedes practicar prueba nueva, salvo que el juez lo disponga de oficio. Esa es la única oportunidad en la cual se podría practicar prueba. Claro, es decir, en este caso la Corte, si resuelve que haya nuevas pruebas, se presenta el procurador, como ha dicho, va a haber una sólida defensa, en donde pudiera revertir este habeas corpus, doctor Benavides. Y esa es la segunda cuestión que quería comentar, estimado Miguel. El Procurador General del Estado sale en los medios de comunicación a decir que va a presentar una sólida defensa con argumentos contundentes. Sí, pero ¿por qué no lo hiciste en la primera instancia? Porque si uno revisa el acta de la audiencia, ni siquiera se sentó el señor procurador o un representante en esa diligencia judicial. Entonces, claro, ahora como ya saltaron todos este tipo de cuestionamientos, las alertas dentro de la esfera pública, no, pero ahora sí vamos a decir que vamos a ejercer una defensa técnica adecuada. Pero ¿por qué no te sentaste en la audiencia? ¿Por qué no fuiste a la audiencia? Ojo con eso, estimado Miguel, porque a la ciudadanía también se le está vendiendo un discurso tratando de lavarse la cara, cuestión que no es así. Y yo en realidad tengo mis serias preocupaciones, Miguel, porque tranquilamente, como ya lo hemos advertido, la sala no puede convocar audiencia, porque es una facultad discrecional, porque estamos en apelación. No es que estamos en una instancia donde vamos nuevamente a practicar prueba y ver si es que en efecto existieron los tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra del señor Glass, sino que vamos a revisar lo que se presentó como prueba de cargo, como prueba de descargo y evidentemente la sentencia. Si la sentencia tomó en cuenta todos estos argumentos. Entonces, yo en realidad no soy muy optimista de lo que pueda pasar en la sala que conocerá este recurso de apelación. Y evidentemente eso es una cuestión que se ha ido allanando por el inmovilismo que tuvo en su momento el SNAI y evidentemente también la Procuraduría General del Estado. En todo caso, yo esperaría que al final del día esto va a terminar en la cancha de la Corte Constitucional. Seguramente de este proceso se presentará una acción extraordinaria de protección o en su defecto, si ya existe voluntad por parte de la magistratura, seleccionará este caso y hará la revisión correspondiente. Entonces, veamos, Miguel, qué pasa. Ahora tiene, a partir de que ya se aboca conocimiento, tiene 8 días para resolver la Corte Provincial y veamos si es que en efecto se ratifica esta sentencia o se la revoca. Pero yo sí tengo mis dudas respecto de que se revoque este fallo debido a la poca defensa que tuvo el Estado ecuatoriano.
Doctor Stalin Raza, ¿usted es optimista o pesimista con el desenlace de esta apelación al habeas corpus en favor de Jorge Glas? Bueno, yo sin llegar a ser optimista estoy en desacuerdo con el pesimismo de André, por las siguientes razones. No es verdad, la Corte Constitucional ya lo ha dejado claro en varias sentencias, no es verdad que los jueces de apelación solamente resuelven el contenido de la impugnación que hace quien apela de la sentencia. No, no, no. Al tratarse de jueces de mérito que están revisando todo el mérito del proceso, tienen que, mejor dicho, están obligados a verificar si hay o no hay la vulneración de derechos alegada desde el inicio. Entonces, en ese sentido, pienso que no hay un obstáculo para que los jueces de la sala lo hagan en primer lugar. Y por lo tanto, que de oficio, eso sí, de oficio, o a pedido de parte, puedan practicar prueba nueva y puedan convocar a la audiencia. Lo que sí creo que va a haber es algunos problemas, y esto ya desde la práctica cotidiana de litigio en estas áreas, en cuanto a la conformación del tribunal, en cuanto a su integración, en cuanto a que puedan finalmente tomar el caso para decidir. Yo tengo la certeza, ustedes seguramente lo verán en los próximos días, de que la defensa del señor Glas, así como se encargó de demorar que suba la apelación a la sala de la Corte Provincial, ahora se va a encargar de recusar a los jueces, de decir que el tribunal está ilegalmente conformado, de pedir excusas, de ponerle palos en las ruedas a ese término de 8 días que dice la ley que tiene que transcurrir hasta que se resuelva la apelación, y luego objetará seguramente el que se convoque a la audiencia, y luego objetará si es que hay pruebas, la nueva prueba, en fin. Entonces el proceso en la Corte Provincial será un proceso que no durará los 8 días, que será dilatado y que tendrá más de un palo en la rueda puesto por parte de la defensa del señor Glas y de la señora que presentó el recurso Doctor Raza, a menos que ellos tengan la certeza como tuvieron en el juez de Manglar Alto, en donde fueron directamente. No, yo creo que no, es más difícil porque hoy ya se generó todo el conflicto, se generó todo el escándalo y seguramente para los jueces de la sala de la Corte Provincial tanto las referencias mediáticas cuanto la coyuntura, cuanto la importancia del caso, creo que no les va a permitir ser tan desfachatados como lo fue el juez de Manglar Alto que conoció la acción constitucional en primer nivel. Ahora, lo que sí tenemos es un problema que tiene que ser resuelto y que tiene que ser resuelto por la Corte Constitucional. En este caso, cuando lo escoja o en otros casos que tiene para escoger y que tiene y donde tiene la obligación de aclarar cuál es el alcance de la acción. Yo estoy de acuerdo con Pamela y con André en que se puede presentar una acción de habeas corpus en contra de sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero ahí lo que hace falta, lo que siempre hizo falta en las sentencias paradigmáticas de la Corte sobre este tema y en la última sentencia donde se habla de este asunto, es que exista un diálogo. Esto evidencia que en la Corte Constitucional no hay un diálogo interdisciplinario y no hay un diálogo y un aterrizaje con la realidad. Interdisciplinario porque quienes están pensando en el habeas corpus no piensan en cuáles son los efectos que puede ocurrir por la concesión de un habeas corpus en cuanto a una sentencia ejecutoriada en materia penal. Fijémonos en algo, hay que diferenciar muy clarito. Cuando se concede un habeas corpus por cualquier razón, ya sea por la protección del derecho a la libertad ambulatoria, ya sea por la protección de otros derechos conexos como la salud, como la integridad física o como la existencia de tratos inhumanos, crueles y degradantes, y este habeas corpus se lo concede cuando todavía hay una prisión preventiva, no sentencia ejecutoriada, existe la posibilidad de medidas alternativas a la prisión preventiva, porque el diseño penal establece que para la prisión preventiva se conceden medidas alternativas, pero no es una pena. Para las penas no hay medidas alternativas y eso fue lo que le faltó a la Corte Constitucional analizar. En materia penal no hay medidas sustitutivas de la condena. La única medida sustitutiva de la condena en materia penal se llama medida de seguridad. O hay pena o hay medida de seguridad en materia penal. Y si hay condena y se concede el habeas corpus y se acepta, aceptando que no estamos de acuerdo en que existió estos tratos inhumanos, crueles y degradantes en contra del señor Glas, lo que correspondía es lo que dijo Pamela Aguirre. Dictar una medida de seguridad, no una sustitución de la prisión preventiva, de la condena. Y esa sustitución nunca puede ser la libertad. Tiene que ser, si es razones de salud, en una casa de salud pública, además,
O si es que hay razones que tengan que ver o que comprometan la salud mental, la salud psiquiátrica del paciente, pues entonces un centro de internamiento psiquiátrico. Además, con un adicional, esas medidas de seguridad, a diferencia de las sentencias condenatorias, son indefinidas. Porque si la persona tiene problemas de salud mental, si ve fantasmas, si tiene pesadillas o lo que sea, tiene que ser no un juez, sino un facultativo de la salud mental quien determine que ya se curó del problema de salud mental para que pueda salir del centro de internamiento psiquiátrico. Entonces, eso sí le faltó a la Corte Constitucional desarrollar de mejor manera cuando abrió la puerta, cuando permitió que se concedan habeas corpus en contra de sentencias condenatorias. Y ahora tiene la oportunidad de hacerlo, tiene la obligación y la necesidad de hacerlo, y hacerlo con la humildad que debe ser empezar por reconocer que no lo hizo en su momento oportuno. Y no lo hizo, entre otras cosas, porque no entendió, no dialogó con el sistema penal, no dialogó con la realidad, o simplemente porque se le pasó. Esto es una cosa que está abocada a la Corte Constitucional a hacerlo ya, en lugar de salir a rasgarse las vestiduras y a decir que no tiene nada que hacer al respecto. Doctora Pamela Aguirre, en el escenario que no sea acogida la apelación, ¿sería mucho más grave este caso específico de Jorge Glass? Claro que sí. En el escenario de que la apelación confirme la sentencia de instancia, lo único que le quedaría al Estado es presentar, como ya se señaló, una acción extraordinaria de protección, pero recuérdense que esta acción extraordinaria de protección es, como su nombre lo dice, una acción que se presenta cumpliendo determinados requisitos. La Corte ha sido muy rigurosa para aceptar, admitir a trámite acciones extraordinarias de protección. Además tiene también, hay que decirlo, un orden cronológico con el que resuelven. En algunos casos deciden saltarse ese orden cronológico cuando cumplen los requisitos que han determinado la misma Corte en el reglamento. Es decir, esto pospondría muchísimo más la resolución de este caso. También podría darse, como ya se ha señalado, la posibilidad de que la Corte seleccione este caso de mutuo propio cuando ya llegue la sentencia ejecutoriada para desarrollar jurisprudencia. Pero ciertamente esto va a prolongar este debate. Me parece a mí que la Corte Provincial tiene una gran oportunidad para aplicar correctamente el derecho. Coincido con esta reflexión de Stalin respecto a que efectivamente los jueces los jueces de garantías constitucionales están obligados a ser un juez que aplica el iura novit curia. ¿Y esto qué quiere decir? El juez es el que conoce el derecho. Y entonces, ¿con base en qué el juez conoce el derecho? Es el juez quien dirige el proceso sobre los cauces del derecho. Nosotros tenemos que entender que el garantismo sí da una puerta para que las personas puedan acceder a la justicia, y es el juez ese árbitro de cómo tienen las personas que llegar a esa justicia y otorgar, cuando existen violaciones de derecho, la reparación correspondiente. Inclusive suponiendo en el caso en el que efectivamente sea tan grave la salud del señor Jorge Glass, inclusive en ese supuesto, como ya se ha hecho mención, la medida que se otorgó no correspondía o no se compadecía con los hechos del caso. Es decir, si a un juez uno le pide cualquier cosa con la base esta de que no se ha desvirtuado las alegaciones por parte del Estado, el juez sabe que tiene una reparación que tiene que ser proporcional a básicamente la violación del derecho. Con esto no quiero decir que la Procuraduría no esté en la obligación de desvirtuar toda la prueba, el SNAI no esté en la obligación de desvirtuar toda la prueba, sí que lo está, pero si el SNAI y la Procuraduría desvirtuaban la prueba, lo que correspondía entonces era negar el habeas corpus. Si actuaron negligentemente como lo hicieron, al juez lo que le correspondía es dictar un habeas corpus correctivo, es decir, como ya se señaló, que vaya a un centro médico, que vaya a un centro psiquiátrico, es decir, se le otorgue la atención médica de la que se estaba negando. ¿Por qué? Porque en el caso es muy difícil, con la base de la argumentación que el mismo juez esgrimió, encontrar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso, al menos de la decisión, no se evidencia. Y vuelvo a una reflexión que en este mismo espacio en algún momento ya se hizo.
esos estándares obedecen a todo un desarrollo del sistema internacional de derechos humanos, a una vasta jurisprudencia del sistema interamericano y del Comité de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura. Entonces, creo que material existe, el juez conoce el derecho, el juez está obligado a proveerse de esos conocimientos, y en este caso creo que los jueces de la Corte Provincial tienen una gran oportunidad para demostrar que sí existe justicia en este país. Doctor André Benavides, ¿sería mucho más grave el que la Corte de Santa Elena confirme este habeas corpus? ¿Me puede repetir la pregunta, estimado Miguel? Decía André que sería mucho más grave si la Corte de Santa Elena confirma este fallo del habeas corpus a favor de Glass. Por supuesto, esto genera un antecedente bastante preocupante, estimado Miguel, porque esto lo único que ratifica es las deficiencias que tiene nuestro sistema de administración de justicia, principalmente en el ámbito constitucional. Y más allá, y en eso sí quiero, yo en realidad me ratifico con lo que dije en un inicio, a pesar de que el doctor Raza no esté de acuerdo conmigo, pero si yo leo el artículo 24 de la Ley de Garantías, te dice, la Corte Provincial abocará conocimiento y resolverá en mérito del proceso, del expediente, es decir, con lo que tienes ahí en el expediente, e inclusive te dice que es de manera facultativa convocar audiencia. Entonces, si mañana no convocas audiencia, prácticamente el Estado está amarrado de pies y manos y no va a poder solicitar la práctica de prueba nueva, pedir que se oficie por parte del juez ponente. Entonces, en efecto, sí genera cierto tipo de preocupaciones. Porque también es importante señalar que también el juez de Manglar Alto no tuvo mucho que hacer. Porque cuando el momento que se te presentan las pruebas de cargo, se te dice que el señor Glass prácticamente está desahuciado, que no puede caminar, que tiene que, para nomás de pararse, tiene que sujetarse de las paredes, que no puede cepillarse los dientes. Y obviamente si como juez me practicas eso y me dices, yo obviamente me lo creo, porque ahí se te presentaron dos informes médicos por parte de un profesional nacional y de un profesional, entiendo que es alemán. Pero vemos que lo que se dijo en la audiencia no se compadece con la realidad, porque por un lado te dice que el señor tiene que ser inmediatamente ingresado en un centro hospitalario, pero el señor Glass cuando ya se le da la boleta de excarcelación, yo al menos esperaba que la ambulancia esté afuera y se vaya a un hospital, pero en lugar de eso le esperaba una camioneta, una tarima y un micrófono. Entonces, claro, uno sí le generan ese tipo de preocupaciones. Es un engaño eso. Y en realidad aquí el tema es que el SNAI no se defendió. Y claro, en el acta dice, vea, señor juez, yo soy el SNAI y me encargo del tema de rehabilitación social. En el tema de salud, que se encargue el Ministerio de Salud. Tú no puedes ir con ese argumento a presentar pruebas de descargo. Tú lo que tenías es que al menos pedir al Ministerio de Salud Pública, dame un informe para irme a la audiencia. Una audiencia que inclusive, estimado Miguel, fue diferida. Entonces tenías 24 horas para buscar esa información, pero no te dio la gana, no pediste la información, te lavas las manos y a la final del día vemos cuál es el resultado de aquello. Espero, Miguel, y con esto concluyo, espero, Miguel, que cuando ya se lleve a cabo este proceso en la Corte Provincial, se convoque a audiencia, que el juez ponente tenga los pantalones y solicite prueba, porque tampoco se le puede dejar en indefensión al Estado, y de esa manera él pueda tener un criterio que se ajuste con la verdad de los hechos y no solo con lo que está en el expediente, y de esa forma que se le dé una tranquilidad, certeza al país. Y finalmente, estimado Miguel, yo creo que en el caso del señor Glass, incluso como estrategia jurídica del habeas corpus fue totalmente incorrecta, porque el señor Glass ya había cumplido cierto porcentaje de la pena. Él ya podía haber sido beneficiado con una prelibertad. Entonces, tranquilamente, él ya podría haberse sometido a este régimen semiabierto de rehabilitación social, pero bueno, en realidad se fueron por el tema del habeas corpus, no sé por qué, pero lo que sí hay que dejar claro en la ciudadanía que un habeas corpus no supone
que se haya declarado la inocencia de una persona, sino que aquí estamos viendo que se dio la libertad por motivos estrictamente de salud, que son bastante cuestionables. Claro, salió de una manera grosera de la cárcel de la Tacunga. Doctor Stalin Raza, ¿sería más grave el que la Corte Provincial de Santa Elena confirme este fallo a favor de Glass? Sería gravísimo, porque eso significaría convalidar algo que a todo el mundo nos repugna, que repugna al sentido común. Y si repugna al sentido común, el sistema jurídico está obligado a corregir, a reparar. Repugna al sentido común que una persona con sentencia ejecutoriada, condenatoria, tenga que cumplir su condena en libertad y que se lo haga vía habeas corpus además. Entonces, sí, sería gravísimo, ¿no? Por eso es que yo no soy tan pesimista como André, y tomando sus mismas expresiones, si bien es cierto, la sala de la Corte Provincial tiene amplísimas facultades para decidir si concede o no la audiencia, yo creo que terminará haciéndolo, porque me parece que es elemental que eso ocurra para garantizar de alguna manera la equivalencia de armas entre la defectuosa actuación del Estado en un primer momento y la que ahora se está proponiendo en la apelación. Y luego creo que va a aceptar también prueba nueva con esas amplísimas facultades. Pero por esas mismas amplísimas facultades que tiene el juez de apelación, el tribunal de apelación, estoy también convencido, no porque yo lo esté, sino porque así lo dicen las propias sentencias de la Corte, y porque eso no se opone a lo que dice el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que el juez de apelación deba revisar todo el mérito del proceso, es decir, desde la demanda, la prueba, lo que se dijo en la audiencia, lo que se ha dicho en la apelación, porque bajo el supuesto de André estaríamos en el problema de que el juez de apelación no podría revisar una alegación de incompetencia que nunca fue manifestada ni expresada en la audiencia de la garantía, que nunca fue manifestada por el Estado en ningún momento de la primera instancia. Y lo propio ocurre con los exámenes médicos, que de pronto no fueron impugnados en su momento oportuno, pero que ahora tienen que ser revisados por el juez de apelación. Digamos que en materia de garantías jurisdiccionales, y esto lo ha dicho la Corte, se aplica de manera un poco más atenuada este principio dispositivo que deja a salvo la iniciativa exclusiva del debate judicial, de fijar el debate judicial de apelación exclusivamente a lo que dice el apelante. No, acá el juez de apelación está obligado a verificar si existió o no realmente la vulneración de derechos alegada desde un inicio y declarada desde un inicio por el juez de primer nivel. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis jurídico respecto de estos casos del Contralor Polis en Estados Unidos y del ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción en el país y que hoy goza de libertad. Muchas gracias a los juristas Pamela Aguirre, André Benavides y Stalin Raza en la revista de Opinión Democracia. Muy amables, muy buen día. Buenos días. Gracias, buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos Buscando la Verdad en la revista de Opinión Democracia este jueves 5 de mayo. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio. Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia? ¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito